Imaginen por un momento que son un comerciante rico en la antigua Grecia. Han dedicado años a acumular fortuna, cargando sus barcos con las telas más finas y el tinte púrpura más costoso. Su vida está definida por lo que poseen. Pero un día, el cielo se oscurece. El mar, que antes era su aliado, se convierte en un monstruo indomable. Una tormenta feroz destroza su flota, hundiendo cada gramo de su tesoro en las profundidades del océano. En cuestión de horas, pasan de tenerlo todo a no tener nada. Arrastrados a una costa extraña, golpeados, mojados y en la ruina total. Cualquiera de nosotros se derrumbaría. Gritaríamos de injusticia, lloraríamos por el futuro perdido. Pero este hombre, Zenón de Sitio, se levantó en esa playa, miró el horizonte, en lugar de desesperarse, encontró una claridad que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En ese momento de pérdida absoluta, nació el estoicismo. Zenón comprendió que, aunque el mar podía reclamar sus bienes, no tenía permiso para reclamar su mente. Hola a todos. Hoy no vamos a hablar simplemente de teoría. Vamos a explorar cómo esta filosofía, nacida de un naufragio literal, puede salvarnos de nuestros propios naufragios emocionales. Hoy descubriremos cómo el estoicismo puede ayudarnos a convertirnos en verdaderos maestros de la resiliencia y a vivir una vida, no solo buena, sino extraordinaria. El estoicismo, esa antigua filosofía que ha sobrevivido a imperios y guerras, ofrece percepciones profundas para enfrentar los desafíos modernos. Pero antes de sumergirnos en las lecciones prácticas, debemos entender la esencia de lo que descubrió Zenón y lo que perfeccionaron emperadores y esclavos siglos después. ¿Qué es realmente esta filosofía? El estoicismo es, en su núcleo, una escuela de pensamiento centrada en una verdad ineludible, la dicotomía del control. Es una invitación a enfocarse radicalmente en el control interno, en la virtud y en la búsqueda incansable de la sabiduría. A menudo vivimos angustiados tratando de controlar el clima, el tráfico, la economía o la opinión de los demás. El estoico se detiene y dice, espera, eso no es tuyo. Nos enseña a manejar con maestría lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, y a aceptar con gracia lo que no podemos. Esta distinción es la puerta de entrada a una vida de libertad. Pero la llave para cruzar esa puerta es la resiliencia. Una de las principales lecciones que abordaremos en esta serie es precisamente esa capacidad de resistir y rebotar. Los estoicos creían firmemente que podemos fortalecernos, no a pesar de los desafíos, sino gracias a ellos. Imaginen un fuego. Si el viento es demasiado fuerte y la llama es débil, se apaga. Pero si el fuego es intenso, el viento lo aviva, lo hace crecer, lo convierte en un incendio imparable. Los estoicos nos invitan a ser ese fuego. Nos enseñan a enfrentar la adversidad con cor y sabiduría, incentivándonos a ver los obstáculos no como barreras que nos detienen, sino como el combustible necesario para nuestro crecimiento. Como diría el emperador Marco Aurelio, lo que impide la acción, favorece la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Sin embargo, para lograr esta alquimia mental, debemos dominar otro aspecto crucial, nuestras emociones. Aquí es donde muchos malinterpretan el estoicismo. No se trata de convertirse en una estatua de piedra sin sentimientos. Se trata de no ser esclavos. Ellos valoraban el control de las emociones y nos enseñan a no ser dominados por sentimientos destructivos como la ira descontrolada, el miedo paralizante o la tristeza profunda. El objetivo no es la insensibilidad, sino la ecuanimidad. Es cultivar la calma y la serenidad interior incluso cuando el mundo exterior está en caos. Es ser el ojo del huracán. Mientras todo gira violentamente a tu alrededor, tú permaneces centrado, capaz de pensar, capaz de actuar. Esta serenidad no es un regalo, es una conquista diaria. Es la habilidad de sentir una emoción, reconocerla, y luego decidir si esa emoción nos sirve o nos daña. Al comenzar este viaje de 30 minutos a través de la sabiduría estoica, quiero que mantengan esa imagen del barco en la tormenta. En las siguientes partes de nuestra historia, desglosaremos cómo tomar el timón de ese barco. Hablaremos de cómo el presente es su única ancla, de cómo la aceptación es su vela y de cómo la gratitud es su brújula. Pero por ahora, quédense con esto. La vida extraordinaria que buscan no se encuentra evitando las tormentas, sino aprendiendo a navegar en ellas con una mente inquebrantable. El estoicismo nos invita a dejar de ser pasajeros pasivos de nuestro destino y a convertirnos en capitanes activos de nuestra alma. Prepárense.
porque estamos a punto de descubrir cómo transformar cada obstáculo en una escalera hacia la excelencia. Si en la primera parte imaginamos a un capitán en medio de la tormenta, ahora quiero que visualicen a un arquero. Este arquero tiene el arco tensado, la flecha lista y el blanco frente a él. Sin embargo, su mente no está en la cuerda ni en la respiración. Su mente está torturándose por el disparo que falló hace 5 minutos, llena de remordimiento. O peor aún, su mente está aterrorizada por lo que pasará si falla el disparo actual. ¿Qué dirán los espectadores? Perderá su estatus. Mientras su mente viaja al pasado muerto y al futuro imaginario, su mano tiembla en el presente. La flecha vuela, y por supuesto, falla. Esta imagen ilustra la segunda gran tragedia de la condición humana que el estoicismo busca curar: nuestra crónica incapacidad para vivir en el único momento que realmente nos pertenece. Tras entender que debemos controlar nuestras reacciones, como vimos con Zenón, el siguiente paso lógico es preguntarnos: ¿dónde ejerzo ese control? La respuesta estoica es cortante y definitiva: aquí y ahora. Una lección poderosa, y quizás la más difícil de aplicar en nuestro mundo hiperconectado, es la importancia radical de vivir en el presente. Los estoicos nos observan desde la antigüedad y ven que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Nos preocupamos por el futuro, creando escenarios catastróficos que quizás nunca ocurran, o nos encadenamos al pasado, reviviendo dolores que ya no existen físicamente. Al hacer esto, cometemos un robo contra nosotros mismos, nos robamos la vida actual. Séneca, uno de los grandes sabios estoicos, nos recordaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y la mayor pérdida ocurre cuando la mente se disocia del cuerpo. El cuerpo está aquí, sentado escuchando esto, pero la mente está en la discusión de ayer o en la factura de mañana. El estoicismo nos enseña que el presente es el único terreno donde tenemos el máximo control. El pasado es un libro cerrado. No se puede reescribir, solo leer para aprender. El futuro es un libro en blanco. No se ha escrito. El presente es la pluma en tu mano. Si estás angustiado por el futuro, estás soltando la pluma. Pero vivir en el presente no es solo una técnica de concentración. Requiere una segunda habilidad vital que los estoicos perfeccionaron: el arte de la aceptación. Y aquí debemos ser muy cuidadosos con las palabras. Aceptación en el vocabulario estoico no significa resignación pasiva. No significa bajar la cabeza y dejar que te golpeen. Significa ver la realidad con una claridad brutal y dejar de pelear contra lo que ya es un hecho. Imaginen otra metáfora clásica del estoicismo: un perro atado a una carreta. La carreta representa el destino, las circunstancias externas, lo que no podemos controlar. La carreta se mueve hacia adelante. El perro tiene dos opciones. La primera es caminar al ritmo de la carreta. Disfruta del paisaje, se mantiene en forma, explora el camino. La segunda opción es resistirse, clavar las garras en la tierra y tratar de detener la carreta. ¿El resultado? La carreta lo arrastrará de todos modos, pero ahora el perro terminará herido, cansado y miserable. La distancia recorrida es la misma. La diferencia radica en la experiencia del viaje. La aceptación estoica es decidir caminar con la carreta. Es comprender que hay fuerzas más grandes que nuestra voluntad individual. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, una enfermedad, un despido, una crisis global, dejamos de desperdiciar esa energía vital en la queja y la resistencia. Porque a mí, no es justo, ojalá fuera diferente. Esas frases son las garras del perro intentando frenar la carreta. Al soltar esa resistencia, ocurre algo mágico: la adaptabilidad. Esta es la clave de la resiliencia real. Cuando dejas de llorar por el mapa que querías tener, puedes empezar a navegar el terreno que realmente tienes bajo los pies. La aceptación nos permite encontrar soluciones creativas. En lugar de quedar paralizados por la negación, la mente estoica dice: bien, esto ha sucedido. Esto es lo que es. Ahora, ¿cuál es mi mejor movimiento? ¿Cómo puedo usar esto? Esta mentalidad transforma la prisión de las circunstancias en un campo de entrenamiento. Si estás atrapado en el tráfico, en lugar de hervir de ira, resistencia, aceptas el hecho: el tráfico no se moverá por tus gritos, y usas el tiempo para escuchar un audiolibro, reflexionar o practicar la paciencia, adaptabilidad. Vivir en el presente y aceptar la realidad tal como se presenta son dos caras de la misma moneda. Nos liberan de la ansiedad. Nos permiten actuar con precisión quirúrgica. Un cirujano no puede operar si está pensando en la cena o lamentando el café que se derramó en la mañana.
Debe estar ahí, con el bisturí, en el tejido de la hora. Nosotros somos cirujanos de nuestra propia vida. Y para operar con éxito, para vivir esa vida extraordinaria que prometimos al inicio, debemos dejar de ser viajeros del tiempo angustiados. Debemos anclarnos en el momento. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Porque la teoría suena hermosa, pero el lunes por la mañana es difícil. ¿Cómo llevamos esta filosofía del aire a la tierra, de la mente a la acción diaria? Eso requiere herramientas, rituales y una disciplina que, como veremos a continuación, empieza mucho antes de que salga el sol. En la próxima parte de nuestra historia, dejaremos la teoría para entrar en el gimnasio del alma, las prácticas diarias del estoico. Imaginen la escena. Es el año 170 después de Cristo. Estamos en la frontera norte del Imperio Romano, cerca del río Danubio. Hace frío, el suelo está húmedo y el aire huele a humo y peligro. Dentro de una tienda de campaña militar, el hombre más poderoso del mundo occidental se despierta antes del amanecer. No se levanta para disfrutar de uvas peladas ni para ser abanicado por sirvientes. Se levanta para trabajar. Enciende una vela, toma un pergamino y comienza a escribir. No escribe leyes, ni poemas, ni cartas de amor. Se escribe a sí mismo. Este hombre es Marco Aurelio, el emperador filósofo. Lo que está haciendo en esa tienda, rodeado de guerra y peste, es la aplicación práctica del estoicismo en su forma más pura. Él sabía que la filosofía no es un traje que se guarda en el armario y se usa solo en ocasiones especiales. Es una armadura que, si no la llevas puesta a las 24 horas, te dejará vulnerable a la primera flecha del destino. La aplicación del estoicismo en nuestra vida diaria implica una práctica constante, casi atlética. Como prometimos en la parte anterior, vamos a abrir la caja de herramientas de esta filosofía. No se trata de leer libros, sino de ejecutar ejercicios espirituales. Todo comienza con la mañana. La primera herramienta es la premeditatio malorum o la premeditación de los males. Suena pesimista, pero es profundamente liberador. Mientras la mayoría de las personas se despiertan esperando que el día sea perfecto, y se frustran cuando no lo es, el estoico se despierta y visualiza los desafíos. Se dice a sí mismo, hoy me encontraré con el tráfico, con la burocracia, con personas ingratas, arrogantes o deshonestas. Al anticipar las dificultades, les quitamos su poder de sorpresa. Cuando contratiempo llega, el estoico no dice no puede ser, sino te estaba esperando. Ya has ensayado tu respuesta emocional. Ya has decidido, en la calma de la mañana, que la grosería de un compañero de trabajo no perturbará tu paz. Esta preparación mental es el escudo que te pones antes de salir a la batalla del día a día. Pero el día avanza, y la teoría se encuentra con la fricción de la realidad. Aquí entra la segunda herramienta, la pausa estoica. Entre un estímulo, alguien te insulta, pierdes dinero, se rompe algo, y tu respuesta, existe un pequeño espacio de tiempo. La mayoría de la gente no usa ese espacio, reaccionan en piloto automático. El estoico ensancha ese espacio. Cuando surge una emoción fuerte, digamos, la ira, el practicante se detiene y la interroga. ¿Es esto algo que está bajo mi control? ¿Me ayudará a gritar ahora mismo? Esto importará dentro de 5 años. Esta capacidad de autoobservación constante nos permite actuar con virtud en lugar de reaccionar con vicio. Nos permite responder con la lógica del arquero que apunta con calma, no con la desesperación del perro arrastrado por la carreta. Finalmente, cuando el sol se pone, llegamos al cierre del ciclo. Si la mañana es para la preparación, la noche es para el examen. Los estoicos practicaban una revisión nocturna rigurosa. Séneca nos cuenta que, al final del día, cuando su esposa dormía y la casa estaba en silencio, él sometía su alma a un interrogatorio. No se trata de juzgarse con crueldad, sino de evaluar con honestidad. ¿Qué hice mal hoy? ¿Dónde perdí mi temperamento? ¿En qué momento fui cobarde o perezoso? ¿Qué hice bien? Y aquí es donde integramos el registro de gratitud, pero con un giro estoico. No agradecemos solo por lo bueno y placentero. Agradecemos por haber tenido la oportunidad de practicar la virtud. Agradecemos incluso por ese cliente difícil, porque fue él quien nos permitió entrenar nuestra paciencia. Agradecemos por el obstáculo, porque nos hizo más fuertes. Estas herramientas, la anticipación por la mañana, la pausa durante el día y el examen por la noche, forman un ciclo de mejora continua. No buscan la perfección inmediata, sino el progreso constante.
Existen varias herramientas y técnicas adicionales que podemos usar para fortalecer nuestra resiliencia, como la vista desde arriba, donde imaginamos nuestros problemas desde la perspectiva del cosmos para entender lo pequeños que son realmente, diluyendo así nuestra ansiedad. En resumen, el estoicismo diario es un sistema operativo para la mente. Nos invita a convertirnos en maestros de la resiliencia, no por suerte, sino por diseño. Al estructurar nuestros días con estas prácticas, dejamos de ser víctimas de nuestros estados de ánimo. Pero, ¿funciona esto realmente cuando la vida nos golpea con toda su fuerza? Es fácil ser estoico cuando se pierde el autobús. Pero ¿qué pasa cuando se pierde a un ser querido, una carrera entera o la salud? ¿Es esta filosofía lo suficientemente robusta para sostenernos en las tragedias reales? Para responder a esto, en la próxima parte de nuestra historia, dejaremos las herramientas en la mesa y miraremos a los ojos de aquellos que han caminado por el fuego. Veremos cómo esta escuela de la resiliencia transforma el sufrimiento insoportable en una vida extraordinaria. Porque es en la oscuridad más profunda donde esta filosofía brilla con más fuerza. Hemos hablado de tender la cama y de respirar antes de contestar un insulto. Pero sé lo que algunos pueden estar pensando. Eso está muy bien para un mal día en la oficina. Pero ¿qué pasa cuando el mundo se derrumba de verdad? ¿Qué pasa cuando la tragedia no es un correo electrónico desagradable, sino la pérdida de la libertad física o el dolor insoportable? Para responder a esto, debemos viajar en el tiempo, no a la antigua Roma, sino a 1965, sobre los cielos de Vietnam. Un avión de combate A-4 Skyhawk es derribado por fuego antiaéreo. El piloto, el vicealmirante James Stockdale, sale eyectado, mientras su paracaídas se abre y desciende hacia un territorio enemigo donde sabe que le espera la tortura y posiblemente la muerte. Stockdale no entra en pánico. Se susurra a sí mismo una frase extraña para un soldado moderno. Dejo el mundo de la tecnología y entro en el mundo de Epictetus. Stockdale había estudiado estoicismo en la universidad. Sabía que sus captores podían romperle los huesos, y lo hicieron. Sabía que podían encerrarlo en aislamiento durante años, y lo hicieron. Pero también sabía, gracias a esas antiguas lecciones, que había una parte de él que era intocable. Los estoicos lo llaman la ciudadela interior. Es ese núcleo de tu ser, tu voluntad razonada, que nadie puede conquistar a menos que tú les entregues las llaves. Durante 7 años y medio en el Hanoi Hilton, una prisión brutal, Stockdale aplicó el estoicismo no como un pasatiempo intelectual, sino como un mecanismo de supervivencia. Usó la dicotomía del control cada segundo. No podía controlar cuándo lo liberarían. No podía controlar la crueldad de los guardias. Si hubiera atado su felicidad a la esperanza de salir para Navidad, se habría quebrado, como les pasó a muchos de sus compañeros que murieron de desesperanza. En cambio, Stockdale se centró en lo que sí controlaba: su dignidad, su liderazgo sobre los otros prisioneros y su capacidad para soportar el sufrimiento sin traicionar sus principios. Él nos enseñó lo que hoy se conoce como la paradoja de Stockdale. Debes mantener la fe inquebrantable de que prevalecerás al final, sin importar las dificultades, y al mismo tiempo, debes tener la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. Eso es estoicismo puro, optimismo realista y resistencia de acero. Pero no necesitamos ir a la guerra para ver esto. Pensemos en Viktor Frankl, un psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Aunque Frankl desarrolló su propia escuela, la logoterapia, sus conclusiones son profundamente estoicas. En medio del horror más absoluto, donde le habían quitado su nombre, su ropa, su familia y su dignidad humana, Frankl se dio cuenta de algo trascendental. A un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Estos estudios de caso no son solo historias para admirar, son evidencia tangible. Nos demuestran que las lecciones de Zenón, Séneca y Marco Aurelio no son palabras bonitas para gente cómoda. Son herramientas forjadas en el fuego para los momentos más oscuros. Nos enseñan que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar significado y propósito a través del dolor. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Quizás tu prisión no tenga barrotes de hierro. Quizás tu prisión sea una deuda asfixiante, una enfermedad crónica, un divorcio doloroso o una depresión que parece no tener fin. El estoicismo te mira a los ojos y te dice: incluso aquí, incluso ahora, tienes poder. Tienes el poder de retirarte a tu ciudadela interior.
Tienes el poder de decidir que este evento externo, por terrible que sea, no corromperá tu carácter. Al aplicar estos principios, transformamos la adversidad. Ya no somos víctimas preguntando ¿por qué yo? Nos convertimos en guerreros preguntando ¿para qué esto? Empezamos a ver la adversidad como una piedra de afilar. El cuchillón no odia la piedra que lo raspa. Sabe que es el único proceso para volverse afilado. Estas historias nos inspiran a abrazar la adversidad como una oportunidad de crecimiento radical. Nos muestran que una vida extraordinaria no es una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas no logran destruir nuestra paz interior. Pero sobrevivir no es suficiente. Stockdale salió de la prisión y Frank salió del campo. La pregunta entonces es, ¿cómo vivimos después de la tormenta? ¿Cómo construimos no solo una fortaleza defensiva, sino una vida de contribución, virtud y excelencia activa? El estoicismo no es solo un escudo, también es una espada. Nos invita a salir al mundo y actuar con un propósito definido. En la próxima parte, exploraremos el concepto de la virtud y cómo el estoicismo nos guía para encontrar nuestro propósito y vivir con una integridad inquebrantable en una sociedad que a menudo carece de ella. Prepárense, porque vamos a definir qué significa realmente ser un buen ser humano. Si la resiliencia es el escudo que nos protege de los golpes del destino, como vimos con el almirante Stockdale en su celda, entonces la virtud es la espada con la que nos abrimos paso en el mundo. Sobrevivir es fundamental. Sí, pero el estoicismo nunca se trató solo de aguantar el dolor con los dientes apretados. Eso es masoquismo, no filosofía. El objetivo final, el santo grial de esta escuela de pensamiento, es lo que los griegos llamaban arete, la excelencia del alma. En última instancia, el estoicismo nos invita a vivir una vida de significado y propósito. Pero, ¿cómo se define el éxito bajo esta lente? Aquí es donde el estoicismo da un giro radical respecto a nuestra cultura moderna. Hoy nos dicen que una vida extraordinaria se mide por el saldo bancario, los seguidores en redes sociales o los títulos académicos. Los estoicos se ríen de eso. Para ellos, todas esas cosas son indiferentes. Pueden ser preferibles. Claro, es mejor ser rico que pobre, sano que enfermo, pero no son necesarias para una buena vida. Lo único necesario, lo único que realmente importa, es el carácter. Imaginen la vida como una obra de teatro. Ustedes no eligen el papel que les toca. A algunos les toca ser emperadores, a otros esclavos. A unos les toca una vida larga, a otros una breve. A unos la riqueza, a otros la pobreza. El estoicismo nos dice, no es tu trabajo elegir el guión ni el escenario. Tu único trabajo es interpretar tu papel con magnificencia. El mérito del actor no depende de si lleva una corona o harapos, sino de la calidad de su actuación. Y para actuar bien, necesitamos las 4 virtudes cardinales, los 4 puntos cardinales de la brújula estoica: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Primero, la sabiduría. No es leer 1000 libros, sino la capacidad práctica de distinguir lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira. Es saber navegar la complejidad del mundo sin perder el rumbo moral. Segundo, el courage. Y no hablo solo de la valentía física de entrar en batalla. Hablo del coraje moral de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, o peor aún, cuando hacerlo te costará caro. Es el coraje de mantener tus principios cuando sería más fácil y rentable venderlos. Tercero, la templanza. En un mundo de exceso, de adicción al placer inmediato y de consumo desenfrenado, el estoico es el rey de sí mismo. Es la capacidad de decir suficiente. Es el autocontrol que nos impide ser esclavos de nuestros impulsos más bajos. Y finalmente, y quizás la más importante para vivir en sociedad, la justicia. Aquí derribamos el mito de que el estoico es un ser solitario y frío. Nada más lejos de la realidad. Marco Aurelio hablaba constantemente de la simpatía, del griego simpateia, la idea de que todos los seres humanos estamos conectados, como las ramas de un mismo árbol o las abejas de una colmena. Lo que es malo para la colmena no puede ser bueno para la abeja, escribió. Vivir con propósito significa entender que nuestra vida debe servir a un bien mayor. No estamos aquí solo para nosotros mismos. Estamos aquí para ayudar, para colaborar, para levantar a otros. La resiliencia que cultivamos no es para aislarnos en una montaña, sino para tener la fuerza de ser útiles en el valle, donde está la gente, donde están los problemas reales. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades al tratar de ser justos o valientes. Al contrario,
El camino de la virtud está lleno de obstáculos. Pero aquí volvemos a conectar con la lección anterior. La adversidad es el gimnasio de la virtud. No puedes demostrar coraje si no tienes miedo. No puedes demostrar templanza si no tienes tentaciones. No puedes demostrar justicia si no tienes la oportunidad de abusar de tu poder y decides no hacerlo. Una vida extraordinaria, bajo la luz estoica, es aquella en la que, al final de tus días, puedes mirar atrás y decir: no traicioné mi conciencia. Fui útil. Fui valiente. Amé mi destino. Eso es el sumum bonum, el bien supremo. A medida que continúas explorando el estoicismo, recuerda que esta filosofía ofrece un mapa detallado para esa vida. Al aplicar sus lecciones, te volverás más consciente, resiliente y capaz de enfrentar cualquier desafío. Pero el mapa no es el territorio. Conocer el camino no es lo mismo que caminarlo. Hemos cubierto la historia, la teoría, las herramientas diarias, la mentalidad de crisis y el propósito final de la virtud. Ahora, solo queda una cosa por hacer. La parte más difícil y la más simple de todas. En nuestra última entrega, cerraremos este círculo y te entregaremos la llave final para que inicies tu propia odisea. Porque todo este conocimiento es inútil si no damos el primer paso hoy. ¿Estás listo para cruzar el umbral? Hemos recorrido un largo camino desde aquella playa donde Zenón, empapado y en la ruina, decidió que perder su fortuna no significaba perder su vida. Hemos aprendido a tensar el arco en el presente, a despertar con propósito como Marco Aurelio, a resistir en la oscuridad como Stochdale y a buscar la excelencia moral como el fin supremo. Tienen el mapa, la brújula y el barco. Pero falta un último ingrediente: el combustible. ¿Por qué deberíamos esforzarnos tanto? ¿Por qué practicar la disciplina, tragarnos la queja y actuar con justicia cuando es más fácil dejarse llevar por la corriente? Los estoicos tienen una respuesta final, una herramienta que a primera vista parece morbosa, pero que en realidad es la fuente definitiva de vitalidad. Memento mori. Recuerda que morirás. Puede sonar oscuro para terminar esta serie, pero escúcheme bien, la conciencia de la muerte es lo que le da valor a la vida. Los estoicos no pensaban en la muerte para deprimirse, sino para priorizar. Cuando entiendes visceralmente que tu tiempo es finito, que este día, esta hora, esta conversación, podría ser la última, la trivialidad desaparece. Ya no tienes tiempo para guardar rencor. Ya no tienes tiempo para preocuparte por la opinión de gente que no te importa. Ya no tienes tiempo para posponer tus sueños o tu mejor versión para algún día. Algún día es un código para nunca. El estoicismo nos grita que el único tiempo que tienes es ahora. Marco Aurelio se decía a sí mismo: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Imaginen cómo cambiaría su comportamiento hoy si tomaran esa frase en serio. ¿Discutirían por esa tontería en el tráfico? ¿O llamarían a esa persona a la que aman para decírselo? Por fin, queremos animarlos a iniciar su propia jornada estoica hoy mismo. No mañana, no el lunes. Hoy. Sé que puede parecer abrumador. Hemos hablado de ideales muy altos. Pero el estoicismo no pide perfección, pide progreso. No tienes que convertirte en un sabio romano de la noche a la mañana. Comienza con pasos pequeños. Empieza esta tarde. Cuando algo te irrite, haz la pausa estoica. Respira. Pregúntate: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Esa pequeña victoria, invisible para el mundo, es un triunfo gigantesco para tu alma. Empieza mañana por la mañana. Antes de mirar tu teléfono, tómate 2 minutos para visualizar tu día y decidir quién quieres ser frente a los desafíos. Empieza esta noche. Antes de dormir, escribe una cosa por la que estés agradecido. No algo material, sino algo que te haya desafiado a crecer. A medida que apliquen estas lecciones en su vida diaria, observen las transformaciones que ocurren. Notarán que la ansiedad empieza a perder su agarre. Notarán que las ofensas de otros rebotan en su armadura. Notarán una calma profunda, una autoridad silenciosa que surge de saber que son dueños de su propia mente. Y como siempre, este no es un camino para caminar en solitario. Compartan sus experiencias y percepciones con nosotros y con su comunidad. Escriban en los comentarios, hablen con sus amigos. Juntos estamos construyendo un camino hacia una vida extraordinaria, enraizada en la filosofía estoica. Cuando uno de nosotros mejora, demuestra a los demás que es posible. Se convierten en un faro.
Agradecemos desde el fondo del corazón por dedicar su tiempo a explorar el estoicismo con nosotros en esta serie narrativa. No es casualidad que hayan llegado hasta aquí. Es una señal de que están buscando algo más profundo, algo más sólido sobre lo cual construir su existencia. Recuerden siempre, en cada desafío, en cada naufragio, en cada momento de dolor, hay una semilla de oportunidad. La oportunidad de practicar la virtud. La oportunidad de ser valientes. La oportunidad de ser humanos en el sentido más alto de la palabra. La filosofía no es un libro polvoriento en un estante. Es fuego vivo. Ustedes son los portadores de la antorcha ahora. El mundo necesita personas resilientes. Necesita personas justas. Necesita personas que no se rompan cuando sopla el viento. Continúen su jornada con coraje y sabiduría. No esperen a que las circunstancias sean perfectas, porque nunca lo serán. Amen su destino, sea cual sea, y úsenlo para forjar su carácter. Hasta la próxima, donde juntos continuaremos buscando la excelencia del alma. Tomen las riendas. El tiempo corre. La vida es ahora. Sé estoico. Sé extraordinario.